si logramos ver esos conceptos o definiciones que todavía de repente faltan. Hoy estamos en nuestro quinto tema, ¿no? Me sacaron una. En el quinto tema, que es primeros auxilios de nuestro curso, que es sobre quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos. Las definiciones, su clasificación y el protocolo de actuación frente a estos eventos. ¿Qué vamos a ver primero? Quemaduras, sus tipos, su tratamiento inicial. Pero para saber en sí lo que vamos a ver de quemadura, vamos a ver su gravedad de acuerdo si es de primero, segundo, tercer grado, vamos a ver su extensión o lugar donde se pueda dar la quemadura, tenemos que saber algo fácil y algo rápido, que es sobre la piel, ¿no? Que es donde pues generalmente se actúan las quemaduras, pero también existen las quemaduras pues por inhalación, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Que es cuando respiramos en un incendio ese humo y también nos puede quemar las mucosas, pero que ya son internas. Entonces, vamos a ver acá la piel. La piel es el órgano, es el más extenso, el sistema más extenso del cuerpo humano. Sirve para proteger al cuerpo humano o al organismo de heridas o infecciones de diferentes microorganismos y mantenerlo con una temperatura constante. Por lo mismo, pues que tiene sus vellosidades, tiene los poros, nos ayuda, por eso es que sudamos y todo. Consta de varias capas, y esto es lo importante en caso de quemaduras para saber la exterior o la epidermis, que está acá, la que está con las vellosidades, la que está encima, la interior o grasa, que es la dermis, ¿ok? Y lo que es la masa interna, pues que ya se encuentra la hipodermis. Ahora, quiero mencionar acá, lo que es la epidermis está protegida por una sustancia grasa, todos básicamente por una sustancia grasa, ¿no? La que está encimita. Y bueno, ahí segregan las glándulas sebáceas, que es por los poritos, que conservan la piel elástica e impermeable. Por eso es la superficie de nuestra piel tiene que estar pues un poco sedosa porque es hidratada, ¿no? A diferencia de que a veces se seca mucho por la falta de hidratación, tanto hidratación con cremas como hidratación vía oral. Importante saberlo sobre la hidratación, tengan en cuenta. La dermis contiene, la parte de en medio, contiene los vasos sanguíneos. Tomen en cuenta esto, vasos sanguíneos, músculos y nervios. ¿Okay? Las glándulas sebáceas también sudoríparas junto con otras raíces de los pelos o de las vellosidades. La dermis, entonces, esta capa ya tiene los nervios. Y es algo importante para saber cuando tenemos un tipo de quemadura porque ya duele más. ¿Okay? Es un dolor pues extremo. Licenciada, disculpe que le corte, no se está visualizando la pantalla. A ver, disculpen. Ah, no lo veo. Ah, mira, se me salió. A ver, otra vez, vamos a ver. A ver, ¿me confirma? Ahora sí. ¿Sí? Ah, listo, disculpen. Ahora sí, doctora, buenas noches. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Ok, listo, entonces estábamos viendo lo que son los tipos de, bueno, quemaduras en general en la piel, ¿no? Las capas, estaba mencionando justamente acá, y bueno, vamos a repetir la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano, que nos encarga de protegernos de ciertos microorganismos y nos mantiene con la temperatura adecuada. Tiene 3 capas, como estamos viendo acá, la más superficial, la epidermis, que es la que vemos, pues, la piel, digamos, la más superficial, vemos con nuestras vellosidades. Está protegida por una sustancia grasa denominada el sebo, las glándulas sebáceas, que conservan pues la piel elástica impermeable, ¿no? Que les había mencionado, que lo mantiene pues humedecida, digamos, permitiendo una buena hidratación. Mientras tengamos una buena hidratación, mucho mejor. La dermis, que es la parte media, que es donde contiene, ya había mencionado, los vasos sanguíneos y los nervios, que es algo importante porque justamente tocamos nervios acá, es donde produce mayor grado de dolor. Okay. Las terminaciones nerviosas situadas en esta capa registran la sensación del exterior como el calor, frío y dolor. Es básico en la dermis, es donde se encuentran, recuerden, todo lo que son las terminaciones nerviosas, ¿ok? Y la capa más profunda, que es ya la capa subcutánea, que le decimos que es la hipodermis. Y esta está constituida por otro tipo de tejido que ya no tiene estos nervios, tiene vasos sanguíneos, sí, y tiene un tejido conectivo como un elástico, no como las cintas elásticas, igual,
pero ya no tenemos estos nervios, entonces el dolor va a ser mucho menos cuando se tiene en cuenta la hipodermis. Entonces, de acuerdo a esto, que llamamos quemaduras, es el aumento del calor excesivo que va a provocar una lesión en las capas de la piel en diferente extensión y grado, ¿no?, de la quemadura. Las quemaduras pueden estar causadas por diversas causas, desde agentes físicos como el fuego en la cocina, puede ser líquidos calientes, el agua, el caldo, etcétera, o también otros agentes físicos como puede ser la plancha, etcétera, ¿no? O agentes químicos como ácidos, sustancias alcalinas, la llamada lejía, ¿no?, etcétera. Puede producirse por la exposición prolongada al sol también, las llamas, bueno, la electricidad que también nos provoca las quemaduras, es lo más frecuente que se da y qué alteración nos puede dar, también lo voy a mencionar, los agentes químicos, los líquidos calientes o la radioactividad que también produce, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Estos agentes causantes que se suelen dar, como los agentes físicos, ya les había mencionado, los térmicos, que pueden ser desde sólidos, líquidos, vapores, estamos cocinando, por ejemplo, y el mismo vapor también nos quema, a veces vaciamos la olla y ese vapor pues ya nos está produciendo en el brazo de repente una quemadura de primer grado. Los eléctricos, las quemaduras eléctricas o causadas por electricidad en casa, la atmosférica industrial puede ser también por un rayo que ha pasado, ¿no? Los radiantes por el sol, la llamada pues la quemadura grado 1 que produce este enrojecimiento, ¿no?, y ardor. Rayos X también, agentes químicos, los ácidos, los álcalis, que por lo que llegan a veces por ingesta, ¿no?, que se pueda dar de lejía u otros productos de limpieza, y agentes biológicos como también se pueden dar determinados insectos, las medusas en el mar, los sapos, etcétera, que producen también quemaduras en la piel. Acá lo vemos de manera resumida, entonces los tipos o los agentes causantes, mejor dicho, de las quemaduras. De acuerdo vamos a ver diversos tipos para poder identificar la gravedad de una quemadura. Y vamos a empezar por la profundidad, después la extensión, localización y algunos factores como son pues la edad, enfermedades ya que padezcan como antecedentes, u otros factores que se puedan dar en la víctima, ¿no? O si lo conocemos de casa, etcétera. Por ejemplo, si está una persona peregrinamente pues echada, que sea parapléjica, perdón, y que pues se derramó agua, digamos, en su brazo, va a ser mucho más difícil su curación, digamos, que una persona que está activa constantemente. Entonces, todos esos factores tenemos que ir sumándolos, ¿no? Se van evaluando. Entonces, vamos a ver los más importantes. Lo primero, vamos a ver su profundidad. No vamos a ver que primer grado, segundo grado, tercer grado. Y eso vamos a ver acá. Según la profundidad, nos dice acá quemaduras que afectan a la epidermis, se acuerdan, la primera capa de la piel, y causan dolor y enrojecimiento. Un dolor tipo ardor a veces, ¿no? Un dolor como que no es tan fuerte, es la quemadura de primer grado. La de segundo grado es la que afecta ya la capa, tanto la epidermis como la dermis, y se clasifican en quemaduras, bueno, hay grado, bueno, el segundo grado, lo que es el A y el B, y estas quemaduras, como les había mencionado en la dermis, ya afectan lo que son las raíces nerviosas. Por lo tanto, acá el dolor ya va a empezar a presentarse de manera media o moderada severa, ¿ok? Y las quemaduras grado 3 que afectan ya la parte pues interna de la dermis, que es el tejido subcutáneo, que digamos que es la parte de abajo, más la grasita ya la dermis y el tejido celular. Y no causan dolor, pero pueden producir necrosis. Es decir, ¿qué pasa? Como les había mencionado, la última capita no tiene los nervios, pero sí tiene vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero estos vasos sanguíneos, si no hay una irrigación, se rompen, no va a haber cómo se irrigue esa parte de la piel, por lo tanto va a producir necrosis celular. ¿Qué significa necrosis? Que se mueren las células y se pone negro. Negro, la llamada gangrena que les decimos, así se va a poner, esa es la necrosis celular. Conflictemas, que son como que bolsitas de pus, y eritema. Ok, eritema es color rojizo, se pone rojo. Acá, por ejemplo, tenemos las quemaduras de primer grado, por ejemplo, que tenemos, no hay ampollas, es lo que lo va a diferenciar. Lo más usual es las quemaduras solares, lo que vamos a encontrar.
Y bueno, suelen curarse, sí, en muy poco tiempo, no deja cicatriz, obviamente pues se va a quedar un color diferente al que estaba cubierto con ropa, pero de que con el tiempo pueden ser peligrosas, sí. Y esto quiero que lo tengan en cuenta porque uno siempre tiene que utilizar su bloqueador. Mucho, aunque ahorita digamos que el sol ha disminuido su irradiación y todo, igual, eh, mm, se da, es decir, los rayos UV están y tenemos que estar protegidos, ¿ok? La quemadura de segundo grado, como les he mencionado, A y B o superficial y profunda. En todas las quemaduras de segundo grado ya vamos a encontrar lo que son ampollas y hay dolor, bastante dolor, como vemos acá en una mano, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, una pierna que presenta acá eritema, bueno, color rojizo, como vemos en las partes de acá. Las ampollas acá ya se han reventado, de repente está con pantalón o con algo y se le sacó y produjo el que se revienten esas ampollas, ¿no? Y es bastante doloroso. Y la quemadura de tercer grado, como vemos acá, está carbonizada, está con necrosis, ya lo vemos el tejido, ustedes lo van a ver acá, el tejido blanquito, que es el tejido ya adiposo, y bueno, no hay llenado capilar, por lo mismo que los vasos sanguíneos se han destruido, pues, ¿no? Y bueno, ahí sí ya no hay dolor. Este es un ejemplo de quemadura de primer grado, ese es con una plancha, por ejemplo, un agente físico que le decimos. ¿Qué más tenemos acá de segundo grado en la cara? Y es importante saber la localización de estas quemaduras, también nos va a ayudar a saber. Y este de tercer grado, como ustedes ven, está gangrenado, no está negro, porque acá ya cortó la irrigación estos vasos sanguíneos. Flictemas, que son estas ampollitas que le decimos, color rojizo. Entonces todo ello va a formar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es justamente la extensión. Entonces, primero hemos ido con la profundidad, ahora vamos a ir con la extensión. Y en la extensión vamos a ver, utilizamos un cuadrito. De manera personal, esa luz sí lo utilizamos, lo he puesto de manera general para que más o menos identifiquemos, ¿no? Cuando nos dicen un paciente o, por ejemplo, no sé, tal persona está con más del 50% de la superficie corporal, pues con quemaduras, ya más o menos nos hacemos una idea, pues, cuánto o qué partes quizás son las que se han dado, las que se han comprometido, ¿no? Y acá mencionan, una quemadura es tanto más grave cuanto más superficie de piel esté afectada. Ustedes escucharon, por ejemplo, casitos que se han dado acá en Perú, lamentablemente, la chica que quemaron con gasolina, pues la extensión del cuerpo fue, no me equivoco, más del 80-90%, la del señor también de acá, bueno, del Departamento de la Libertad de Chepén también, entonces ya son casitos en los que la extensión, siempre escuchamos, ¿no? Extensión, eh, se encontró o se dio pues el caso de tal persona con una extensión del 80-70%, entonces ya es grave. Si una quemadura supera el 25%, escuchen, 25% de la superficie se va a considerar ya como grave. En los niños es a partir del 15%. ¿Okay? Para calcular utilizamos esta regla, los 9 de iguales. ¿Qué utilizamos? Por ejemplo, la cabeza va a ser un 9% y vamos a ir sumando. El tronco, el anterior significa delante, 18, detrás, 18. Cada brazo, 9. ¿Ok? La área genital es 1% y cada pierna es 18. En los niños es la mitad. ¿Ok? Si acá, por ejemplo, el tórax fue 18, en los niños es 9. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, si una persona nos dice a 50%, ¿no? Que tiene su superficie quemada, vamos viendo, y ahí nos menciona nada más, porque no vemos imágenes, del tronco para arriba, o sea, la parte superior. Entonces vamos viendo, entonces acá ha sido 18, 18, 36, 36 y 18, más o menos ahí lo vamos sumando, y decimos sí, más o menos, entonces la mayoría, igual ya es una quemadura grave, y igual ya superó lo que se debería dar, que es el 25%, y entonces uno se imagina, ¿no? Está todo el tronco, o puede ser la cabeza, y ya más o menos uno saca cuánto es la superficie. Otra otra de las cosas fundamentales o, digamos, características de las quemaduras para saber su gravedad es la localización corporal, es decir, dónde nos vamos a quemar, dónde fue la quemadura. Y de acuerdo a eso vamos a ver qué tan graves o peligrosas pueden ser. Bueno, un tema es por lo que está cercano, pues en el caso de la cara, al cerebro, ¿no?
todo lo que es nariz, oído, que puede pues tener ojos, y lo otro pues por estética, ¿no? Entonces, eso es más que todo lo que las convierte en peligrosas y lo que las convierte también mucho más graves. Bueno, en cara, vamos empezando, manos y pies. Manos y pies, ¿por qué? Pero es más difícil su recuperación, como tienen que tener el movimiento de abrir y cerrar, se va curando, digamos, una quemadura de primer grado normal, ¿no? Porque, por ejemplo, una quemadura con la plancha que hemos visto, una semana y va a sanar, le usamos un buen protocolo, una buena atención. Pero, ¿qué pasa con el segundo y tercer grado? En especial el tercer grado o el segundo grado B o el segundo grado profundo. Y hay compromiso de nervios, y hay compromiso un poquito de lo que es la hipodermis, lo que es la dermis y el tejido pues subcutáneo, ya se compromete un poco más y hasta los vasos sanguíneos. Y quizás hasta al hacer la cicatrización va a impedir un poco la elasticidad que tenía normal. Entonces no va a ser muy fácil. Otra de las zonas son los genitales del periné. También es difícil porque es una zona donde tiene que estar constantemente pues, con las funciones que tenemos normales, ¿no? Que es la micción, que es la orina y las deposiciones. Entonces, el hacer la limpieza y todo en esa zona va a ser mucho más difícil. Y además que el tejido también es diferente. Los orificios naturales, como pueden ser los oídos, como pueden ser las fosas nasales, articulaciones y zona de flexión, como lo mencioné, por la misma elasticidad, ¿no? Las quemaduras circunferenciales, ¿qué significa? Afectan a la totalidad del perímetro de una extremidad o una articulación. Todo lo que es la extremidad, todo lo que es la extensión, digamos, lo va afectando, ¿no? Cada brazo, ¿cuánto era? 9%, ¿no? La afecta, tenemos 9% del lado derecho, fue todo entonces. Entonces, ¿cómo vamos a actuar ante una quemadura? Lo primero que tenemos que saber es esto. Y como siempre le he dicho desde el inicio, el actuar rápido nos va a ayudar a sanar muchas vidas, ¿ok? La actuación inicial puede condicionar al pronóstico. ¿Qué significa? Que sea uno bueno, que la víctima quizás no le dé una infección grave, que la víctima no se le tenga que amputar a algún miembro, que la víctima pues pueda recuperarse en el menor tiempo posible. Ese es un buen pronóstico. Y el resultado final del accidentado que sufrió esta quemadura, ¿no? Esto nos puede conllevar el actuar rápidamente y el actuar nada más. Que recuerden las primeras clases, no tengan miedo de actuar, háganlo con el RPC y con todos los que son las evaluaciones o el tratamiento, digamos, que tenemos con las lesiones primarias y secundarias, ¿ok? ¿Qué medidas generales vamos a tener? Lo primero es la autoprotección. Y esto lo he hecho con el afán de recordar todo lo que hemos visto, el llamado paz. Y es algo que siempre tienen que acordarse y son puntitos que yo les dije, son cositas que tienen que siempre tenerlo en cuenta, que no se puedan olvidar. ¿Qué es el paz? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando yo llego a mi zona de peligro? ¿Se acuerdan? El paz, que es proteger, avisar y socorrer, ¿ok? Y en esta menciona justamente la autoprotección porque menciona que todo tiene que estar protegido ante una quemadura. Estamos poniendo acá de manera general, ¿ok? Vamos a evacuar a la persona del lugar del siniestro. Estamos en un incendio. Obviamente no vamos a poder rescatarla o, digamos, manejar esa evaluación dentro del lugar donde se está dando pues, el incendio. Creo que una vez o dos veces me hicieron la pregunta en la primera y segunda clase. ¿Okay? Lo primero es tener nuestro lugar seguro. Lo segundo, ya estamos con la víctima, la estamos trasladando a un lugar donde haya buena ventilación porque se nos va a complicar con otro tipo de quemadura que es por inhalación. Entonces es importante sacarla tanto por nosotros como por la víctima. Vamos a apagar la llama de las ropas, ¿ok? Si existe todavía, pues en la misma ropa, como mecanismo de sofocación. Es decir, muchos he visto que utilizan una tela o me saco el polo, me saco pues el saco o algo para poder sofocar y calmar ese fuego. Una manta o un abrigo que no sea de material sintético, eso sí recuérdenlo siempre. Por ejemplo, si estoy con material de deporte no lo puedo utilizar porque peor se va a quemar, ¿ok? Vamos a rociar esto es importante también quería mencionarles, apagamos las llamas pero no sacamos la ropa por si acaso, no la arrancamos de la víctima. Rociar la zona quemada con agua fría, nunca helada. ¿Por qué helada? ¿Se acuerdan que una vez les mencioné sobre la temperatura? No podemos arriesgar a una persona, a una víctima,
a tenerla pues con una temperatura extrema, que fue el caliente, no sé, 30 y casi 40 grados dentro de un incendio, y la sacamos y le echamos agua helada, que le va a bajar pues a un 10 grados, digamos, ahí sí que estamos manejándolo mal, porque la persona, muy aparte de que su mismo cuerpo, el organismo, está tratando de resistirse, de sobrevivir, el darle ese cambio de temperatura la va a llevar a un shock. Entonces, es necesario tener en cuenta que vamos a rociar el agua, sí, perdón, la zona, el cuerpo, que está quemado en general, todo, pero con agua normal, agua a temperatura, nunca helada. Recuerden eso, ¿ok? Retiramos la ropa de la persona siempre y cuando, ojo, y esto lo vuelvo a repetir, no esté adherida a la piel, ¿ok? También retirar anillos y pulseras que puedan comprimir las extremidades, siempre y cuando sea de manera rápida, es decir, estamos ahí cerca de la persona y vemos antes de que se hinche, podemos sacarle los anillos, perfecto, bueno, la pulsera será un poco más fácil, el anillo es un poco más difícil. Podemos, la correa, la corbata, algo que le pueda comprimir, sacamos todo aquello, ¿ok? Valoramos los signos vitales. Recuerden que esto, miren cómo se va dando de forma paralela. El PAS junto con la evaluación primaria, que es, bueno, sobre la evaluación, el RCP, ¿no? Para ver si vamos a iniciar o no la RCP. Y valoramos la gravedad de las quemaduras según los factores. Vamos a valorar la quemadura según su profundidad, primera, segunda, tercer grado. Vamos a evaluar según su localización, vamos a evaluarla según su extensión, ¿ok? Y vamos a evitar la infección de la zona afectada mediante el uso siempre de material estéril. ¿Qué significa? El uso de guantes, el uso de, pues, de gasas que estén limpias, todas esas cositas para que nos ayuden. De manera general, ahorita lo estoy mencionando, por ejemplo, tenemos, no quitamos los pedazos adhesivos a la piel, no reventamos las ampollas, y esto es muy importante y lo repito, nunca vamos a reventar las ampollas porque si no producimos una infección, salvo pues que ya se haya reventado, como hemos visto en unas imágenes que ya se habían reventado por mismo motivo, quizás que en el momento el mismo calor pues lo produjo, ¿no? Nunca usar antisépticos en aerosol ni remedios caseros. Eso ya lo había mencionado de los remedios caseros, ¿ok? El antiséptico en aerosol tampoco, porque le va a arder más, en especial el segundo grado. No hacer presión sobre las áreas quemadas, no, solamente se coloca la gasita. Y cubrir con una tela limpia hasta que llegue el personal de salud o sea evacuado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, como mencioné acá, detener el proceso de la quemadura, recuerden, sacamos a la persona para que no siga produciendo las quemaduras, el agua fría, no helada, tapa la quemadura, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Y esto es algo muy importante, que lo voy a tener que nuevamente recalcar, no aplicar pomadas, aceites, ni productos caseros, ni nada, algodón mucho menos, ¿ok? La gasita sí, no aplicar hielo, no romper las ampollas y evitar el contacto directo con alguna, pues, la tierra o algo que nos pueda producir pues una infección. No trate de poner una manta, quizás lo vamos a llevar hacia una zona o misma casaca o algo para hacer como una barrera. ¿Y cómo vamos a actuar? Ahora vamos a ver las quemaduras leves. Quemaduras leves son aquellas pues en las que la profundidad, por ejemplo, son de primer grado, la extensión es menos del 25% y las localizaciones generalmente pues es una parte de la pierna, una parte del brazo, de la mano, pero de primer grado, ¿ok? No la cara, el tronco. Son quemaduras, esas son las de primer grado, generalmente las quemaduras leves. Vamos a aplicar las medidas generales, tal cual hemos comentado, es decir, el PAS, vamos a evaluar el RCP, las constantes vitales, la evaluación primaria, para ver si se da un RCP o no, y luego pasamos a refrescamos la zona quemada con agua fría, sin presionar ni friccionar. Si tenemos debajo de un caño, o en todo caso, pues llevamos agua hacia donde está la persona, ¿no? Tapar con gasas esterilizadas la zona afectada, siempre hay que taparlo por el tema de que es una entrada a bacterias. ¿Qué más? No vamos a aplicar pomadas, ungüentos sin una valoración médica previa, tampoco no se coloca, en ese instante no vamos a colocar. Sé que muchos me van a preguntar, doctora, pero la sulfadiazina lo puedo utilizar. En primera instancia no, en primera instancia lo que necesitamos primero es que la piel se torne, esa temperatura alta que está produciendo esa lesión, se equipare, digamos, que disminuya.
Entonces, al echar la crema, todavía no, vamos a producir como un roce, digamos, y en lugar de calmar, vamos a seguir con esa temperatura pues alta. Entonces, lo primero es bajar esa temperatura. Por eso se menciona el agua fría. No helada, repito, ¿ok? Lo cubrimos el área, no reventamos las ampollas, fuera de segundo grado, tipo A, recuerden, y trasladamos a la persona a un centro hospitalario. Después de hecho que se le va a dejar unas cremitas sulfadiacina de plata, quizás, u otra crema parecida, para que le puedan colocar. Inmediato o rápido, no. Primeros auxilios, no. ¿Ok? Y en las quemaduras graves, ¿qué vamos a hacer en las quemaduras graves? Las medidas generales, tal cual. Refrescamos y limpiamos la zona con agua fría, toques, nada más, con gasas, nunca algodón. Tapar la quemadura con gasas estériles, no retirar la piel muerta ni de la zona quemada, no puncionar, no reventar las ampollas tampoco, controlar los signos vitales de la persona, siempre y cuando veamos pues en nuestra evaluación inicial si lo que es pulso y respiración han estado alterados para poder iniciar el RCP y trasladar a la persona a un centro hospitalario. Es tan parecido también a lo que es la de las quemaduras leves, teniendo en cuenta que acá ya pues puede estar inconsciente o puede estar de repente pues no respirar, etcétera, porque la quemadura también ha producido una inhalación, ¿no? O una no asfixia, otro tipo de lesión. Pero básicamente siempre es quemaduras, utilizamos el agua, temperatura fría, colocamos una gasa, y lo que es, evitamos pues las infecciones que se puedan dar. Ahora es importante antes de quizás tratarlas, ¿cómo vamos a prevenirlas? ¿Cómo podemos prevenir el uso de cocina sin fuego abierto? Hay que tratar de controlar, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos bueno, en el patio o algún lugar que sea, que de repente esté cerca la ropa, no, o algo, al incendiarlo, bueno, al prender, mejor dicho, la cocina y esté cerca algún material, pues, también nos puede producir esas quemaduras. ¿Qué más? Si la llama de la cocina también es muy extensa, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso cada hornilla tiene como que su medición, o sea, la chiquita, la mediana, la grande, etcétera. ¿Qué más? Prevención en el acceso a los niños a las cocinas. Es muy importante porque los niños son los principales, a veces abren y dejan abierta lo que es la horquilla del gas, ¿no? La llave del gas. Y eso después venimos, ¡pum!, produce pues un incendio. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. Reducir la temperatura de los grifos. También hay, por ejemplo, cuando tenemos los grifos y a veces se suele dar, y he visto en universidades de que está el agua, tenemos fría y caliente, pero ¿qué pasa? De que solamente se activó la caliente, se van, abren y todo está, pues, y ya produjo una quemadura de primer grado y a veces hasta segundo. El uso de detectores de humo, importante, bueno, en las empresas, centros comerciales, ¿no? Que tengamos en cuenta o cuando ingresemos veamos, ¿no? Por un tema de seguridad, si tiene, entonces, perfecto, estamos bien. Y claro, que estén validadas, ¿no? No fumar en la cama o en lugares donde pues sabemos que la ceniza va a caer y que pueda producir un incendio con la ropa, con la tela de las sábanas, etcétera. Otro de las quemaduras son las llamadas quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, como su propio nombre lo dice, son dadas por productos químicos como son las llamadas lejías, ¿no? Es lo más común que podamos encontrar, o cualquier otro producto de limpieza. Como acá menciona como una leve introducción, nosotros ya estamos expuestos constantemente a contactos con agentes químicos, que lo utilizamos para la limpieza de la casa. Con todo lo que se dio del COVID, por ejemplo, se utilizó bastante la limpieza, digamos, con la lejía o con otros materiales, ¿no? Pueden producir lesiones graves, variables, desde simples hasta las lesiones tan graves, ¿no? Que pueden conducir a la muerte de la persona. También vemos los productos que se utilizan en los baños, que son un poquito más fuertes, ¿no? Algunos productos químicos pueden irritar, quemar o hasta atravesar la piel. Y esto sí he visto y hay casos en los que deja un hueco realmente estos productos, causando lesiones extensas. A diferencia de las otras quemaduras, por ejemplo, que hemos visto, evolucionan lentamente. Es decir,
sanan muy lento. Las quemaduras tienen pues las otras, primer grado hasta 7 días, la segundo grado hasta 14 y así vamos viendo. 14, 20 días, la de tercer grado pues un poco más, pero estas duran mucho más. Por lo mismo que arrasan con lo que es todo lo que es la epidermis, la dermis, la hipodermis, ¿no? Como que bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Atraviesan la piel. El aspecto inicial de esta quemadura, cuando vamos a ver, digamos, es una lesión superficial, plana, digamos, de que por lo que muchas veces hemos dicho, es una lesión, se quemó por ejemplo, el limpiador del baño, ¿no? Y lo vemos pues en nuestra mano, un color rojizo, que no pasa nada. Bueno, entonces, pero sí es severo porque ya es una herida, una quemadura es una herida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que ya se está dando ahí una infección si no la tratamos como debe ser. El efecto corrosivo de estos compuestos pueden continuar hasta una semana más tarde de la exposición, generando una grave y profunda lesión al final. Exacto, es por los mismos productos, la misma infección bacterial, etcétera, que se puede complicar estas quemaduras químicas. ¿Cuáles son las causas que se pueden dar? Uno es el derrame o la ruptura de un contenedor, generalmente inadecuado. A veces pues no tiene una botellita adecuada donde están estos productos. A veces las ventas informales los ponen en botellas, no sé, en botellas de vidrio que llegamos a casa y se rompió y se derramó encima hasta de nuestro zapato y vemos que lo carcome totalmente y quema también nuestros pies, ¿no? La transferencia de un agente cáustico desde su envase original a otro inadecuado. ¿Qué significa? Igual, la mala manipulación, en no realizar conforme ley cómo se debe transportar y manipular, transportar y conservar estos productos, ¿no? La dilución inadecuada. A veces cuando nosotros queremos limpiar, decimos, no, yo quiero que limpie más, le echo el limpiador del baño, le echo la lejía, le echo esto, y peor. Y si no utilizo mis guantes, pues es mucho peor, ¿no? Y el uso pues inadecuado de estos productos químicos sin conocimiento, digamos. A veces decimos, este es el mejor, lo compro y ya lo llevo, nada más. ¿Cómo vamos a actuar en una quemadura química? Lo primero, como siempre se menciona, es la protección del propio socorrista, de la víctima, ante cualquier contacto de la piel con el producto químico. Es decir, si hemos visto que la persona, la víctima, se realizó la quemadura, porque dice, me quemé con el agua que estaba en ese balde, pero ¿qué tenía ese balde? Entonces tenemos primero que evacuar a la persona de esa área para que esa agua no se vuelva a derramar o tenga contacto con nosotros o con la víctima nuevamente porque pues, puede producir más lesiones, ¿no? Utilizar los guantes siempre. Si el agente químico es un alcalino o un ácido en estado líquido, las lejías, llamadas lejías, iniciar rápidamente un lavado con agua bastante agua abundante, como se dice, ¿no? Y eso es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta cuando son productos, este tipo de productos, para que no actúen de otra manera. Estos tipos de productos, cuando nosotros hidratamos bastante, echamos bastante agüita, van a sofocarse, van a disminuir su lesión, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al tener la interacción directa con el agua, va a dejar de seguir quemando por dentro, por así decirlo. Entonces es por eso de que es importante hidratar siempre y cuando sea un alcalino. ¿Y cómo vamos a saber que es un alcalino? Y esto recuérdenlo, cuando vayamos a comprar estos productos, detrás va a haber siempre una etiqueta. Y en esa etiqueta nos va a comentar o nos va a decir, este producto es o no es, dice alcalino, es ácido o álcali, entonces ahí ya tenemos en cuenta qué significa alcalino. Las llamadas, por ejemplo, ¿cuál les pongo ejemplo? La lejía, el SIF, si no me equivoco, los usados en los carros también, unos pomos grandes que se utilizan en los autos también son alcalinos. Ahora, en el caso sea un polvo como la cal, ¿han visto la cal viva que es blanquito, como
como una harina, digamos, debemos eliminar el polvo que esté en contacto con la piel, pero no rociar agua. Miren la diferencia que existe. Esta cal, ese polvito, lo retiramos, lo sacamos con una toalla, con una tela que tengamos de manera de barrer, digamos, o de limpiar. Nunca vamos a sobar, sino de limpiar por encima, sacarlo todo ese polvo y no rociar agua, porque al rociar con un cal, ahí sí vamos a tener una peor quemadura. Eso es, por eso es que les recordaba siempre es alcalino o ácido, que son generalmente aquellos productos que tenemos en casa como lejías, el SIF o aquellos productos que tenemos en nuestras cocheras con nuestros carros, ellos sí rápidamente el agua, pero si tienen este polvito de cal, no, ¿ok? ¿Qué más? Si la superficie afectada es muy extensa, duchar a la persona es lo primero porque necesitamos que la persona o las quemaduras siempre tengan contacto con agua, siempre y cuando sea se va quitando toda la ropa que esté impregnada del agente químico y el tiempo aconsejado siempre es mínimo 20 minutos. Vamos a ingresar a la persona. Agua tibia, digamos, ni tan fría ni tan caliente, nunca fría, fría. Si es posible, recogemos la información del producto, es algo que les decía, la etiqueta, consultando la ficha de seguridad. Una vez eliminada esta sustancia, tapar las lesiones con las gasas, siempre vamos a tapar las lesiones con las gasas estériles y trasladarlo, ¿no? Chorro, bueno, si no es el chorro de agua directo, es un chorro de agua por rocío y cubrimos para poder trasladarlo. Las llamadas quemaduras eléctricas, estas quemaduras eléctricas o bueno, en sí la electrocución que uno la conoce, este término, que puede producir muchas lesiones, muy aparte de las quemaduras. Quemaduras es, digamos, lo primero que vemos porque es la puerta de entrada y salida de lo que es esto que produce el daño, ¿no? La electricidad. Pero ¿qué pasa? Que aparte de producir estas lesiones de quemaduras en la piel, también nos puede producir temas en lo que es el sistema inmune, puede producir tipos de anemia, puede producir con el tiempo también problemas cardíacos, problemas neurológicos, en los huesos también, bueno, a veces por el mismo golpe que se pueda dar, produce estas fracturas, etcétera. Pero en las quemaduras eléctricas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Se producen por el paso de la corriente eléctrica a través del organismo, que puede ser algo natural o algo en casa también, doméstico. ¿Ok? La mayoría de las heridas que se ven en los puntos por donde la corriente entra hacia el cuerpo, vamos a tener en cuenta acá, como su propio nombre lo dice, una herida de entrada y una herida de salida. Pueden existir lesiones internas, exacto lo que le mencionaba, pero no se observan visualmente y pueden afectar gravemente a los órganos internos, como son principalmente corazón, porque da taquicardia, produce un IMA, un infarto, los pulmones y el cerebro, a veces produce estas convulsiones. Las lesiones de entrada suelen ser pequeñas blancas, como vemos acá, e indoloras, atraviesan hasta la dermis, ¿no? Hipodermis, perdón. Y las lesiones de la salida son grandes, bueno, acá no hemos podido ver, pero son grandes, oscuras, deprimidas y puede haber muchas. Por acá ingresa, pero por el otro lado, digamos, de la mano, porque tocó el niño la corriente, puede haber 1, 2, 3, como si fuera pues un chorro. Entonces van a ser bastantes lesiones que se puedan dar y suelen ser grandes y oscuras, más oscuras, no tienen este halo blanco que por ejemplo se ve acá, ¿no? Y estas quemaduras pueden ser producidas por un rayo, es decir, algo natural o por corriente de baja o alta tensión, que puede ser en casa o en la calle, que se han dado casos, ¿no? Por la misma la luz que estamos caminando y a veces hay cables expuestos o o en época de lluvia del Huayco también que se dieron, bueno, que estaban expuestos y que se dieron en contacto con el agua y provocaron también quemaduras u otras lesiones mucho más graves. ¿Cómo vamos a actuar en este tipo de lesiones por electricidad o estas quemaduras por electricidad? Lo primero, en el tema de electricidad, antes de tocar a la persona, como vemos en este ejemplo, la persona pues estaba peinándose, me imagino, y está pues secándose el cabello, conectada a la electricidad, pero estaba junto al agua y estaba pisando el agua, entonces produjo un tema de electrocución. Viene la otra persona y no lo va a tocar, siempre y cuando tengamos un área segura. Entonces, ¿qué hace? Con algo de madera, la escoba de madera,
jalamos y desenchufa esto para poder después auxiliarla. Porque si yo me voy de frente a auxiliar, pues también me electrocuto, porque el cuerpo humano es una vía de conducción de electricidad, ¿ok? Entonces, antes de tocar a la persona, asegurarnos de que ya no esté en contacto con la corriente eléctrica. Si aún lo estuviera, pues hay que utilizar materiales que no sean conductores, como por ejemplo la madera, ¿no? Nunca vamos a utilizar objetos metálicos tampoco, porque son mucho más conductores, ¿no? Vamos a empapar las zonas de entrada y salida de las heridas con agua fresca abundante para enfriar las quemaduras. Como ustedes ven, el protocolo es casi siempre el mismo, ¿verdad? Vemos las heridas, entrada, salida, y siempre cubrimos con, con gasas o empapamos rápidamente en el caño o en la tina que tenemos cerca y le empapamos con agüita, ¿no? Con agua, no fría, recuerden. Si, no, o sea, no helada, perdón. Si se dispone a utilizar guantes desechables y colocar un apósito estéril sobre la... Si tengo mis guantes, pues perfecto. Coloco mi gasa estéril, mi gasa, es decir, lo abro del paquetito y lo coloco sobre esa lesión para que no se dé la infección. Controlar en todo momento sus constantes vitales. Recuerden que siempre estas maniobras o todos los protocolos tienen que ser paralelos, ¿ok? Siempre mi PAS, mi evaluación primaria, veo si es necesaria RCP, mi evaluación secundaria, tipo de herida, fracturas, luxaciones, quemaduras, etcétera, que se pueda dar. Y trasladamos urgentemente, o si ya está viniendo, pues esperamos que venga la persona o el personal médico, ¿no? Que vamos a ver ahora las quemaduras por inhalación, complementando a lo que es de los incendios, ¿no? Habíamos visto las quemaduras por agentes físicos, que suelen ser las llamas, etcétera, y estas por inhalación. ¿Qué significa? Son aquellas que afectan la vía aérea por inhalación de humos y gases calientes o tóxicos, y generalmente a consecuencia de un incendio. Estamos adentro, pues quizás no tengo contacto con el fuego, pero ya estoy inhalando todo ese humo y ese humo, lo que mismo que es caliente y aparte es tóxico, ya nos está produciendo una quemadura en nuestra mucosa, en todo lo que es la vía respiratoria, porque lo estoy inhalando, lo estoy respirando, ¿ok? Y estas quemaduras son quemaduras muy graves, hay que tener en cuenta, porque la vía aérea se inflama muy rápido y al inflamarse muy rápido, ¿qué pasa? Es como una respuesta del mismo cuerpo, se inflama y se hincha para que no siga entrando ese humo, por así decirlo, porque es algo extraño para el organismo y que está produciendo una anomalía. Entonces va a producir un riesgo de asfixia, y esto pues va a producir el bloqueo del aire y otras consecuencias, ¿no? Por eso es que ahí hacemos nuestra evaluación inicial, nuestra maniobra de frontomentón, que es una de las maniobras que salvan más vidas, recuerden, y lo vuelvo a recordar y les vuelvo a decir, ¿ok? Simplemente realizándolas, es decir, vemos a la persona y ya, vamos a ayudarla con este tema. Entonces, es importante saber por qué es una de las más graves las quemaduras por inhalación. Si yo les pregunto cuál de las quemaduras que hemos visto hasta ahorita es más grave, es la que se da por inhalación, porque va hacia el sistema respiratorio, a la vía aérea, y lo que puede producir es una asfixia, ¿ok? ¿Cómo vamos a actuar en este tipo de quemadura? Trasladamos rápidamente a la persona a una zona ventilada, muy parecido con la primera, o sea, primero la protección, recuerden, dentro de su PAS, la protección, y la trasladamos pues a un área donde ya no tenga humo, ya no esté contaminada, un área abierta. Aflojamos la ropa siempre para facilitar la respiración en general de todo, tranquilizamos a la persona siempre y cuando pues esté despierta, controlamos en todo momento sus signos vitales y con lo que es conciencia, pulso, respiración, para ver cómo están y ver si es necesario un RCP, ¿no? O realizamos las otras maniobras que ya se les había explicado, que es frontomentón y al final, pues, si ya está recuperando lo que es respiración, pulso, aunque esté inconsciente, pero lo ponemos de una posición lateral de seguridad, ¿verdad? Y luego trasladamos a esta persona a un centro médico o pues el personal de salud llega y es trasladado, ¿no? Eso es en cuanto a quemaduras de manera general, todos los tipos de quemaduras que hemos podido ver y he podido hacer un resumen, que son varias. Y ahora vamos a ver lo que es reconocimiento y manejo en caso de intoxicaciones y envenenamientos. ¿Qué son estas intoxicaciones que se dan? Y mayormente pues se dan en niños, ¿no? De manera casual, digamos, de manera en la que accidental. Los niños llegan
a hospitales, mayor incidencia que se puede dar. Primero vamos a tener en cuenta el concepto, qué es un tóxico y qué tipos de intoxicación podemos tener. ¿Qué es tóxico? Es cualquier sustancia, recuerden que una vez introducida en nuestro organismo, sea vía inhalatoria, sea vía digestiva o por la piel, ya puede lesionar, ya sea a largo o bien de forma inmediata. Por ejemplo, las personas que están ahorita con lo del dengue, ¿no? Están yendo a hacer la llamada fumigación que se da, pues si no están bien protegidos con su EPP, su equipo de protección, pues les puede producir una intoxicación, sí, porque si tiene contacto directo con su piel o inhalan, sí les puede producir este tipo de intoxicación. Entonces es importante saber, ¿no? En todos estos tipos de utilizar nuestra adecuada protección, nuestro adecuado equipo de protección. Por este motivo, una intoxicación es el resultado de un tóxico sobre el organismo, su propio nombre lo dice, ¿no? Y según la dosis, la concentración y el tiempo de exposición al tóxico, las intoxicaciones pueden producir síntomas y signos de manera rápida, de manera inmediata, ¿no? O también a largo plazo que se pueden dar las intoxicaciones crónicas. Hay algunos factores que nos pueden, digamos, que dar un mejor o peor pronóstico, sí, o evolución de esta intoxicación, sí. ¿Cuál es la edad de la persona? Va a ser muy diferente un bebé o un niño menor de 3 años que una persona de 20 años o una persona pues de 80 años. El peso de la persona intoxicada también, una persona pues que tiene sobrepeso, una persona normal o alguien que pues está caquéxico, que significa que pesa menos de lo normal, pesa menos de lo que debería, digamos, no sé, una persona de 30 años que está pesando 30 kilos, así nada más les digo, entonces va a ser peor, mucho más peligroso, pues, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, por el tema dérmico, por el tema de la piel, la intoxicación, va a atravesar mucho más rápido. La existencia de enfermedades previas, el tema de que la persona ya tenga antecedentes, sea diabetes, hipertensión, epilepsia o alguna otra enfermedad, siempre hay que tenerlo en cuenta. La combinación de este tóxico con otros elementos. Acá un ejemplo, la ingesta de determinados fármacos antes de la intoxicación o presencia más, o la presencia de un tóxico más. Por ejemplo, cuando se consume medicamentos de una forma, pues, voluntaria, digamos, no bastantes medicamentos, pero no solo, sino de repente con otra cosa que puede ser más tóxico como es el alcohol. Eso es lo que menciona. Entonces ahí hay una combinación, ¿no? ¿Cuáles son las vías de penetración? Y es algo que les estaba justamente comentando. Tenemos las vías de entrada de un tóxico en el organismo pueden ser respiratoria, digestiva, cutánea o la mucosa, conjuntival, que es de ojos, y parenteral, que es de sangre. Entonces, ¿qué vamos a ver? La respiratoria es la más común junto con la digestiva y la cutánea, ¿no? La respiratoria es la entrada por la boca y la nariz, ambos o uno solo, y se produce por inhalación. El humo, por ejemplo, sí, por eso es que le mencionaba en las quemaduras por inhalación, se puede la intoxicación por el humo, sí, y ambos producen pues una asfixia. Por gases también en los trabajos, en aquellos que pues están mucho más expuestos a trabajos de fábricas químicas, etcétera, también aerosoles, en la misma casa, cuando utilizamos mucho pues el RAID o esto, y no sé, ojalá que no estén usando mucho lo que es estos aerosoles, el RAID, no recuerdo mal los nombres, pero muy parecidos para los zancudos, ¿no? Utilizarlo mucho es malo también para nuestra salud. Los vapores, en la vía digestiva, ¿qué podemos tener? Aquí con medicamentos a larga dosis, larga concentración, muchos tomamos más de la cuenta, los venenos que podamos, que se tienen en casa y que a veces pues lamentablemente se toman, alimentos como setas o algunas plantas, las setas bueno, como veneno, que se llaman, ¿no? Setas o unas plantas que pueden ser venenosas o que producen la intoxicación, los honguitos. Productos de limpieza de uso doméstico, a veces y muchas veces he visto casos de que las botellas, y esto es en niños, ¿no? Productos que pues le ponen, no sé, el veneno de la hormiga o el veneno que en líquido, ¿no? Lo ponemos en un pomito, una botellita, entonces que parece gaseosa, pero no ponemos nombre, no ponemos un símbolo o una calavera que es de peligro, no lo colocamos y ahí pues nos produce este tema de ingesta, ¿no? La vía cutánea o mucosa, que es la entrada del tóxico por la misma piel,
como ya les había mencionado, aquellos que practican, por ejemplo, esta función con los insecticidas, con los desengrasantes industriales, en los autos, en las automotrices, ¿no? Productos químicos también que se puede dar por lo mismo que estoy tocando sin uso de guantes. La picadura de animales también es otro tipo de intoxicación que se da picadura, por ejemplo, de una abeja, una avispa, una garrapata, también. Que la vía conjuntival a través de los ojos para entrar a través de la sangre. Que bueno, esto ya, la conjuntival, por ejemplo, esta intoxicación se puede dar concomitante con la respiratoria, que es por el mismo incendio, ¿no? Y la parenteral ya es algo un poco más venenos o algo que podamos poner en la sangre, o quizás un tema de colocar algo a lo que somos alérgicos y obviamente pues nos va a producir este tema de un riesgo, mayor riesgo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Según su origen, las intoxicaciones, como les había dicho, son voluntarias o accidentales. Lamentablemente, el voluntarias tiene mayor porcentaje, que suelen ser el 90%, y el 10% suelen ser, pues, sin querer, accidentales, ¿no? Como se dice. De este 10% de accidentales, este mínimo porcentaje, el 80% son producidas por accidentes domésticos, en casa básicamente. ¿Y por qué? La prevención es básico. La prevención, y me refiero a un uso pues adecuado de los recipientes para estos productos, y el 20% restante son causadas por un trabajo, ¿no? Que pues he visto en las llamadas fumigaciones, es lo que más se ve, tanto en las agroindustriales como ahorita que se está dando por el dengue, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a tener de manera general en lo que es la intoxicación? Básicamente, bueno, va a depender del tipo de tóxico, la cantidad y la vía de entrada, ¿no? Y el tiempo también. Y vamos a presentar síntomas, a veces se presentan inmediatos, por ejemplo, en los temas de intoxicación que he visto por fumigaciones en agroindustriales en manera general, he visto de que a veces demora 3 días, 4 días, y recién vienen porque empiezan con qué. Y lo más usual, dolor o molestias abdominales, un fuerte dolor que presenta, vómitos, náuseas, diarreas, y que piensan que sí es una intoxicación, pero por algo que han comido. Febrícula o fiebre también se suele presentar, porque es como que es un cuerpo extraño en sí que ha entrado al organismo, y por lo tanto, pues nuestro cuerpo va a responder con este síntoma que es la fiebre. Erupciones cutáneas en lo que es la piel, por ejemplo, cuando tengo un contacto dérmico, o alguna intoxicación pues alimenticia que también me produce, ¿no? O digamos de medicamentos. Aumento importante de la sudoración. Esto es como un tema digamos, de un reflejo o de una respuesta del mismo cuerpo. Alteración de la conciencia. Recuerden que la alteración de la conciencia, pues no estoy lúcido, no estoy despierto, digamos, estoy como que dormido, o respondo cosas que no son, etcétera. Tengo una visión borrosa y a veces suelo hasta convulsionar. Y he visto casos, sí, en especial en los niños, que suelen hasta convulsionar por la ingesta de estos, de medicamentos a veces, ¿no? O de elementos guardados en botellitas. También presenta signos y síntomas específicos por cada intoxicación o por cada tipo, como vamos a ver. ¿Cómo vamos a actuar ante este tipo de emergencia, este tipo de esta intoxicación? Lo primero, según nuestro PAS, recuerden, el entorno, si el entorno no es seguro, no se dispone de un material o conocimiento adecuado, no se entrará en el lugar. Eso es muy importante. Siempre tengamos en cuenta en el tema de una intoxicación, siempre vamos a tener que conocer qué hacer. Por ejemplo, en el tema de las intoxicaciones de los fumigadores, ¿no? Y tenemos que siempre estar seguro de nuestro ambiente. Porque si yo voy, por ejemplo, una persona está fumigando, ¿no? Un área, digamos ahí en un campo, ¿no? Y yo lo veo que se desmaya. Yo me voy, sin mi material que me proteja, me voy a exponer porque obviamente se ha desmayado y está con el fumigador abierto, y peor me voy a exponer. Entonces es importante saber qué está haciendo esa persona y qué está utilizando para saber qué elemento de seguridad voy a utilizar.
y rápidamente ir a auxiliarlo, o llamar para que la traigan, o llamar para que venga la persona que está con todo el EPP y pueda actuar. Pero tenemos que estar protegidos. Recuerden el PAS, protección, ¿ok? Avisar al teléfono de emergencia, llamado PAS, protegernos para evitar una autointoxicación, utilización de guantes, no se olviden, porque la intoxicación, por ejemplo, por las fumigaciones no solamente es inhalatoria, también o respiratoria, también es por piel hasta cuando nosotros lo tocamos, ojo. Ventilar la estancia o el lugar donde se ha dado, por ejemplo, un caso de donde está hidrocarburos o donde está pues la cochera o nuestra automotriz, también tenemos que ver el lugar de que esté, pues vamos a tener que ventilar, abrir todo y sacar a esa persona, ¿no? Eliminar el riesgo o separar a la víctima, como se ve acá, por ejemplo, quitar la ropa también contaminada, en este caso sí, igual que los productos químicos con las quemaduras, quitamos esa ropa porque está ya con todo el producto que está produciendo la intoxicación y está peor, si te dejamos esa ropa, la contaminación dérmica va a ser peor. Por eso las personas que fumigan y tienen esta intoxicación, rápidamente le decimos que se bañen, se sacan toda la ropa y se bañan. Y regar abundantemente en agua, ¿no? En todo lo que son ojos y la piel. Aseguramos siempre la vía aérea, que es lo principal en este tipo de intoxicación, y colocando al final, pues ya cuando vemos que hay respiración, pulso, en una posición lateral de seguridad, recuerden. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a identificar al tóxico. Generalmente, pues, estos productos ya vienen con una etiqueta donde nos especifica qué es lo que se tiene, la cantidad, pues cuando estamos fumigando, y les pongo el ejemplo más rápido, sí se tiene en cuenta cuánta concentración se ha mezclado con el agua o con petróleo o con alguna otra cosa para hacer la fumigación, por lo tanto ya se sabe cuánto, para decirle al médico o al personal de salud que llega para que tenga esa información rápida, ¿no? Y el tiempo que ha pasado, no se lo vi desmayado, pues empezó su fumigación a las 2 y a las 2:40 lo veo que se desmaya, ya, y a las 2:40, 2:50 llegó una persona o fui yo auxiliar, tengo que tener esos tiempos más o menos, pues, mapeados, digamos, ¿no? Y para poder dar esa información, como menciona los servicios sanitarios. Conservar la ficha de datos del producto, porque es importante ver la identificación, sus propiedades químicas, toxicidad, primeros auxilios, y menciona en los productos que realmente están validados de ley, menciona lo que son primeros auxilios, manipulación al almacenamiento, y cómo se debe transportar y todas esas características que tiene. Vamos a recoger, si es posible, una muestra del tóxico o dejamos una muestra, tomamos foto, pero siempre con guantes, ¿ok? Siempre con guantes, si es posible. Si es posible, les repito. Estar preparado por si es necesario iniciar la reanimación cardiopulmonar, sí. Llamar al teléfono de emergencia y no se administra en ningún caso, ojo, y eso es muy importante, nada, y eso es lo que les había dicho desde el inicio, cuando realizamos estos maniobras, estos protocolos de primeros auxilios, lo último que vamos a hacer es colocar a la persona de posición lateral de seguridad hasta que llegue el personal de salud, o digamos que lo traslademos con otras personas más para que pueda ser tratado, pero nunca le vamos a dar agua, leche, aceite o algún otro remedio que pueda peor provocar. En general, nunca se le da nada, ni pastillas ni nada, porque peor podemos provocar un atragantamiento y otra lesión más que dificulta más el ayudar, ¿no? No, y esto es otra, no se provoca el vómito si no se ha recomendado por parte de los especialistas. Generalmente, yo sé que muchos van a decir, pero doctora, ¿por qué no provocar si cuando llega al hospital lo hacen? No, es diferente, ¿ok? Porque cuando nosotros vemos en el hospital a esta persona, ya tenemos los conocimientos para poder crear este reflejo, digamos, del vómito, pero colocamos en una posición adecuada, tenemos los insumos y los equipos necesarios por si se da una aspiración. En cambio, ustedes en casa no. Y al producir este vómito, pueden producir esta aspiración. Y peor, vamos a complicar. Vamos a presionar respiratorias, neumonías por aspiración u otras cosas más, que al llegar pues al hospital se va a dar un peor pronóstico, ¿no? ¿Qué otro tipo tenemos? Las intoxicaciones alimentarias, las llamadas intoxicaciones alimentarias que muchas veces la mayoría creo que han presentado, ¿no? Suelen originarse por el consumo de alimentos, sea comida o sea bebida, contaminadas por bacterias o virus. Los atunes a veces que se encuentran pues hinchados, la leche, también hay que saber evaluar
qué es lo que vamos a consumir y cómo están, porque eso es lo que tenemos que ver la fecha de vencimiento y a veces, pues sí, yo sé que la fecha de vencimiento nos dice, por ejemplo, en julio del 2023, pero ya lo vemos el empaque o el tarro hinchado. Ojo, no, esto ya se venció. Las toxinas están produciendo que se hinche y entonces no lo consumimos, sí o sí. Y la intoxicación, bueno, se produce por las mismas toxinas bacterianas, ¿no? ¿Cuáles son las principales que vamos a presentar? Son la salmonela, que nos produce la llamada salmonelosis, el propio nombre dice, las bacterias de la familia Escherichia coli, que son aquellas bacterias, las que se dan con mayor prevalencia, digamos, en todos los alimentos cuando no nos lavamos las manos, y los estafilococos que vienen acompañados, que son los que mayormente se encuentran en la piel cuando está contaminada. ¿Okay? ¿Qué síntomas vamos a tener en cuenta con esta intoxicación alimentaria? Que se puede dar como otras intoxicaciones inmediata o quizás hasta horas después, a veces hasta un día. Básicamente vamos a tener náuseas, vómitos, ¿no? Comemos esto y nos va a dar dolor de cabeza, nos va a dar náuseas, vómitos, calambres o el dolor abdominal, pero es tipo cólico tremendo, diarrea en ocasiones con presencia de sangre, a veces el llamado pujo que le decimos, no sé si han escuchado, o bueno, de términos de personas mayores, ¿no? Fiebre, el dolor de cabeza y la conciencia alterada. Por la misma fiebre vamos a estar delirando, ¿no? ¿Y por qué la fiebre? Nuevamente, porque está entrando un cuerpo extraño, en este caso estas bacterias, que el cuerpo tiene que, pues, manifestarse con algo para eliminarlas o poder decir al cuerpo, oye, actúa. Entonces, eso es lo que produce la fiebre. Ahora, una de las principales complicaciones de una intoxicación alimentaria siempre va a ser la deshidratación, por la pérdida de los líquidos, porque estamos vomitando diarrea. Entonces, es muy importante la hidratación, en especial en dos poblaciones, niños y ancianos, ¿ok? Y es lo principal que tenemos que proteger. ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a mantener a la persona intoxicada en reposo. ¿Por qué? Porque va a estar débil, sus músculos, todo va a estar todo débil. Si hacemos que esa persona se vaya, digamos, a trabajar, haga actividades normales, se va a cansar peor y es más, hasta se puede desmayar, porque uno está deshidratado, no tiene una buena fuente de energía, por lo mismo que se ha dado todo esto de los vómitos, la diarrea. Da líquidos en abundancia a la víctima, el suerito. Si empeora su estado, pues ya pasamos a lo que es el estado, a un centro de salud. Ojo, acá lo menciono de manera general, el suerito es algo que podemos tener en casa, las sales de rehidratación, los sobres, o de que compramos quizás un producto, no sé, el Pedialyte, Electrolyte, etcétera, o preparamos, ¿no? Que es 1 litro de agua, una cucharadita de sal, una cucharada colmada de azúcar. Miren, esta relación es más azúcar que sal, para poder tener un buen suerito, digamos, unas sales de rehidratación en casa, y eso le podemos ir dando. Algunos le echan gotas de limón, por el sabor más, generalmente, porque sí es feito, digamos, en manera inicial, pero pues hay que tomarlo sí o sí. Pero si con esto, digamos que la persona sigue vomitando y sigue mal, no se automediquen. La llamada siempre es, pero me voy a tomar un Gravol y es peor, me vomito más y tomo el suero. Entonces, no, ojo, es necesario un centro de salud porque hay que hidratar endovenoso. El tipo de hidratación ya va a ser diferente. Y el tema de hidratar y dar agua abundante no significa abundante que voy a estar tome agua y así un vaso entero, no, es por sorbos, despacito, porque recordemos que el cuerpo, pues nuestro sistema digestivo está delicado, y si tomo rápido va a conllevar, esa respuesta va a ser a vomitar. Entonces es sorbo a sorbo, en los niños cucharita a cucharita o una jeringa y poco a poco. ¿Okay? El otro tema que son las intoxicaciones por agentes vivos. ¿Qué tenemos en esta intoxicación? Tenemos básicamente uno que es en el caso de las abejas, de las avispas, y el otro, pues, el más llamado, que son las garrapatas también, ¿no? Son animales que se encuentran en nuestro entorno, que pueden ser en la misma casa, en la calle, en el trabajo, en el parque, etcétera. En el parque a veces cuando tenemos otras mascotitas y vamos,
no atacan al ser humano si no están amenazadas, no nos van a atacar cada vez que los correteamos ahí, sí, y no solamente viene uno, sino vienen todos, en especial las avispas, y en ese momento es cuando proceden a picar, ¿no? Produciendo una herida en el caso de un mordisco o en el caso de una picadura, pues si no con su veneno, cuando dejan el aguijón, ¿verdad? En la picadura de animales están producidos por insectos, los arácnidos, escorpiones, las garrapatas, las abejas, las avispas o los abejorros, ¿ok? A ver, perdón, alguien quiero que me... ¿Se escucha? Ya, ok, las preguntitas al final para poder resolverlo todito y... Sí, ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener o qué signos vamos a presentar en las intoxicaciones por la picadura? El dolor, que se va a dar de manera moderada, digamos, su intensidad. Inflamación, está rojo, se hincha, duele, quema, está rojo. Y en caso de que las abejas se puede observar hasta el aguijón, ¿no? Y la picazón, muchas veces. Es más, ni siquiera se dan cuenta que le han picado, sino que notan que se le pica. Y esas son varias zonas. Ahí cuando son varias zonas es cuando produce esta intoxicación por la abeja. ¿Cómo vamos a actuar cuando nos está picando una abeja, ante picadura de animales? De manera general, limpiamos la zona o limpiamos la herida para desinfectarla, ¿ok? Aplicamos la compresa frío o hielo en la zona afectada. En este caso sí, y ojo, en caso de picadura sí, vamos a aplicar frío o hielo. Y el hielo, recuerden, siempre es bolsa, tela, no es directo. Si se trata de una picadura de abeja, retirar con cuidado el aguijón, ya que puede romperse y peor va a liberar el veneno y producir, pues va a ser más doloroso, ¿no? Generalmente sacamos el aguijón con puede ser con un cuchillito, puede ser con algo fluido para que nos ayude a sacarlo, ¿ok? Si se desconoce la forma de hacerlo, mejor es dejarlo porque podemos, como se menciona, pues introducirlo más. En caso de picaduras de garrapatas, mojarlas con los insecticidas apropiados y una vez muerta con pinzas o con los dedos, con las manos protegidas obviamente con guantes, tirar el cuerpo sin romperlo. ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a sacar una garrapata hay que mojarlo. Si no tenemos de repente pues el debido insecticida porque no vamos a andar en nuestra casa, lo que vamos a hacer es echarle agüita bastante y nos ponemos un guante y vamos a hacer un movimiento giratorio de la misma garrapata para poder ir sacándolo, porque si lo retiramos de una manera brusca, peor, va a producir que arranque un pedazo de piel, entonces ahí sí nos puede producir más dolor. En caso de no poder realizarlo, pues hay que dejarlo, cubrirlo y llevarlo de inmediato al centro médico, como se menciona acá. Mantener en reposo la extremidad o zona afectada, siempre un poquito arriba de la parte del corazón, es decir, en el pecho, ponemos la mano hacia arriba o la colocamos pues de una manera paralela a nuestro pecho, si es la mano, si es el brazo, pues extendemos, ¿ok? No se realizarán cortes tampoco para facilitar el sangrado, nunca se realizan porque a veces dicen, lo corto para que salga el veneno, no, peor, mucho más riesgo de infección. No se succiona tampoco, no se pone ungüentos ni apósitos, en este caso, o ungüentos, cremas, de inmediato no se va a colocar. Quizás después, sí, después de una evaluación médica, ¿ok? Y no tomar medicación, pues siempre y cuando no le hayan dado, porque puede ser peor, ¿no? Esto es lo que generalmente se hace, extraer el aguijón con la parte de roma del cuchillo. No utilizar pinzas, se dice porque a veces la pinza, como estamos con todo los nervios, perdón, en lugar de sacar, presionar y sacar, presionamos más y metemos, y ese aguijón produce más dolor y liberación de todo ese veneno que tiene ahí. Se lava el sitio completamente con agua y jabón o solo con agua y se aconseja aplicar el hielo, ¿no? Colocando la cubierta. ¿Qué no hacer? Realizar incisiones o cortes, nunca chupar el veneno, tampoco aplicar remedios caseros ni rascarlos, porque peor van a irritar o producir pues una infección. En las mordeduras de animales, ¿qué tenemos en las mordeduras de animales? Y lo más básico que es de los perritos, ¿no? A veces pueden dar de las mismas serpientes o de una rata. La mayor parte de las mordeduras de animales están producidas por perros. Y las heridas producidas pueden ser tanto una rascada como un arrancamiento de carne, preferentemente en las piernas, ¿no? O en los brazos.
¿Qué significa una rascada? ¿Se acuerdan del tipo de heridas que era como un raspón? Y el tipo de heridas que también era como que se va hacia un lado la piel. Ese tipo de heridas es, acá produce ya herida, la mordedura, ¿ok? Este tipo de herida en la que ya está mucho más expuesta. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? La mordedura, este tipo de mordedura o de heridas que se van a producir, la contaminación, básicamente, ¿ok? La infección que se va a dar, porque el hocico de cualquier mamífero siempre va a estar, del perro, de la rata, va a estar llena de bacterias, que son buenas para ellos, en la mayoría, pero también pues, pueden ser malos para nosotros. La mordedura de serpientes casi siempre produce una herida, así que debe tratarse como tales. Recuerden que la mordedura de serpiente, si se da pues en lugares donde ustedes estén, lo primero es rápidamente ir a un puesto de salud, porque tenemos, y si es posible, pues ver las características de la serpiente, mucho mejor, porque eso es lo que nos va a ayudar a ver qué protocolo vamos a seguir en un hospital. Suelen tener consecuencias, sí, lamentablemente, el veneno rápidamente atraviesa, necrosis y todo, y hay que saber qué tipo, básicamente, ¿ok? Síntomas que presentan ante una mordedura de serpiente, básicamente, es la inflamación local, el dolor, la huella dejada por el mordisco, que son dos cositas, dos huequitos, perdón, la alteración neurológica, ¿no? Alteraciones neurológicas, como pueden ser somnolencia, disvariar, etcétera, la ansiedad, los vómitos y náuseas que se pueden dar, y a veces pues la convulsión. Por eso es que este veneno actúa rápidamente hacia el sistema nervioso. Alteración opera en la misma conciencia, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer ante una mordedura de un animal? En forma general, limpiamos las heridas superficiales con agua y jabón. Acá si utilizamos agua y jabón que utilizamos en casa, el jabón líquido, el jabón Doña Pepa, el jabón que tengamos a mano, y el jabón Doña Pepa, pues que tenemos el durito, ¿no? Lo deshacemos, digamos, en un recipiente con agua. Nunca vamos a sobarlo, porque va a ser peor. Utilizar un antiséptico, la solución yodada, por ejemplo, o en espuma, y vamos a primero el chorro con agua, jabón o con la solución yodada, y después limpiamos y tapamos la herida con una gasa, ¿no? Para controlar la hemorragia si se da. Por ejemplo, acá como se coloca una gasa, si igual persiste el sangre, colocamos otra gasa encima hasta que con la presión directa pues nos puede ayudar, y elevamos el miembro, como vemos acá, ¿no? Llamamos a emergencia y trasladamos al herido o a la víctima a un centro de salud, el más cercano que se pueda tener, ¿no? Y si dispone de las características del animal es muy importante, bueno, en especial pues de los perros, ¿no? Si es un perro de casa, vamos a tener nuestro carnet de vacunación, entonces es importante saber si está vacunado en el último año. Si es un perro pues conocido de un vecino o de alguien, también es importante pedirle este carnet de vacunación, o si han tenido sucesos parecidos. Si es una rata, pues lamentablemente ahí sí vamos a tener que comentar al centro de salud para que se pueda dar todo el protocolo que el centro de salud ya tiene, la vacunación contra la rabia, cuántos días, la visita, etcétera, ¿no? Si la mordedura es de serpiente, se va a actuar de la siguiente manera. Primero tranquilizamos, porque rápidamente una mordedura de serpiente nos va a producir pues, un malestar y una ansiedad terrible. Vamos a estriar a la víctima, evitando que se mueva para que no favorezca la absorción de este veneno. Hacemos que la víctima se eche mirando hacia arriba de manera extensa en el suelo, ¿ok? Y movilizamos la extremidad afectada, colocamos hacia arriba también, la limpiamos con agua y jabón, aplicamos hielo o compresas frías, llamamos a emergencia para ser trasladado. Nunca hay que hacer cortes para sacar el llamado veneno, no, por eso es que lo que vamos a hacer es limpiarlo, colocar las compresas frías y la extremidad arriba, vamos a, digamos, extenderla un poquito en un ángulo pues de 30 a 45, ¿no? Como por ejemplo se ve en la parte de acá, que estamos extendiendo hacia arriba. Y no hay que tardar la evacuación, ¿no? Porque es muy importante en cuanto les había mencionado la serpiente por el tipo de veneno, el tipo de serpiente que es. ¿Qué casos vamos a ver en esta parte de la clase, en el caso 5? Y a ver, vamos a ir preguntando. Vamos a ver las diferencias y los síntomas que se dan entre los
tipo de quemaduras, y me refiero al tipo de quemadura por profundidad, ¿okay? De primero, segundo y tercer grado, y cómo voy a actuar frente a ellas. Entonces, a ver, me escriben. A ver, vamos a ver si hay preguntas primero. Okay. El jabonzote, ¿cómo así? Ya no está compartiendo, ya. En caso de envenenamiento, cuando la persona ya está botando espuma por la boca, ¿cómo actuar? Posición lateral de seguridad, rápidamente. ¿Por qué? Ya está botando espuma y es una forma de vómito y no se puede aspirar. Rápidamente es lateral de seguridad y llevarlo a un centro médico, no esperar, bueno, si estamos cerca o llamamos, o si mientras alguien llama, pero igual, si está cerca lo trasladamos inmediatamente, ¿ok? No le den nada en ese momento. Porque en el centro médico ya se va a tener que dar pues otro tipo de medicamentos, atropina, se coloca la vía endovenosa, etc. Entonces, conforme al caso, veamos, ¿quién me contesta? Las diferencias entre los síntomas, las diferencias y los síntomas de los tipos de quemadura por profundidad. Profesor, está haciendo una pregunta. Sí, justamente en los casos, por eso es que le estaba preguntando. Cuando pasamos ya estos casos, recuerden. A Ya, ver, ¿quién me contesta? por Ya. profundidad, porque cuando es de primer grado, o sea, Ujú, va a incrustar, ¿no? En el primer grado, pues, en quemaduras estamos hablando, ¿no? De tipos de quemaduras y cómo actuarías en cada una de ellas. Bueno, correcto. en la de primer grado es simplemente una quemadura de insolación y ahí no hay que evitar más bien, o sea, que caiga agua. Todo lo que no tiene, si está solamente por insolación, se puede echar agua, más no cremas porque va a ser más caliente para la piel y le va a quemar más a la persona. Bastante agua para que hidrate. En caso del segundo grado, en la dermis, donde está involucrando en esta parte ya todo lo que es los nervios, entonces allí va a tener dolor y allí también vamos a tener o las ampollas. Acá no hay que echar agua porque eso es ya un poco que está abierto, ¿ya? Porque hay zonas que se abren siempre en el segundo grado, porque eso sería de segundo grado. En este caso solamente habría que empacar, o sea, algo que haya un sangrado, limpiar los alrededores, pero no tocar la llaga y solamente con una gasa envolver, ¿no? No apretar ni empaquetar fuerte, solamente envolver para proteger de cualquier bacteria en el área. Y en la de tercer grado, que ya agarra la hipodermis, ahí en ese caso ya está tocando pues los vasos sanguíneos. En este caso que no se siente casi nada ya, no se siente porque ya está en el fondo, porque en la dermis sí se ascendió porque estaban ahí los nervios. En la hipodermis ya no. Acá no se siente porque allí tenemos los vasos sanguíneos y allí en eso sí hay que envolver también, limpiar bien los alrededores, no tocar el área y llegar hasta el centro de salud más cercano para ayudarlo. Eso es porque ahí se va a necrosar en cualquier momento porque está agarrando vasos sanguíneos. Se puede manifestarse una parte en segundo grado, pero también la del tercer grado empieza a necrosearse, unas partes. Eso es en cuanto a quemaduras. No sé si estoy en lo correcto, desde mi posición, que lo he entendido lo que usted nos ha explicado. Gracias. Correcto, señora Clotilde, muy bien explicado. Mejor no lo había podido explicar y ha dado un buen resumen. Está muy bien, qué es el primer, segundo grado, qué capas vamos a afectar y qué es lo que tenemos que hacer. Me pareció muy bien el echar agua, en el segundo colocar la gasa, ¿no? Y no utilizar la crema porque peor vamos a producir más calor. Perfecto.
Resumidito. José Manuel Marín, caso de picadura de alacrán o escorpión, ¿qué hacer? Lo mismo que hemos visto con la picadura de las abejas o de lo que es las mordeduras en general, intoxicación por la picadura o mordedura de animales. ¿Qué vamos a hacer? Nunca vamos a cortar. Lo segundo es vamos a colocar, vamos a lavar con agua y jabón. Lo tercero, vamos a extender esa área o esa zona donde ha sufrido la picadura del alacrán o el escorpión en un ángulo pues de 30 a 45, es decir, vamos a tener hacia arriba ese miembro, y luego pues vamos a llevarlo a un centro de salud. Y recuerden, nunca vamos a cortar esa área con el fin de bajar el veneno, digamos, o disminuir, porque no se va a dar. Peor, vamos a producir una infección. Ahora, dice acá, las quemaduras de primer grado son las más leves, como creo que la señora Clotilde lo resumió muy bien, para que ella enfatizara en esto. Vamos a ver el segundo caso. Dice el caso, en el patio, en el colegio, o en la casa, en el barrio, digamos, le pica una avispa a un niño alérgico al veneno de la misma avispa, y comienza a notar los síntomas de la reacción anafiláctica, es decir, de la reacción alérgica. Indica los pasos a seguir para auxiliarle. ¿Qué pasa si nuestros niños conocemos, sobrino, hijo, nieto, etcétera, que sabemos que es alérgico y justo hubo por ahí un panal de abejas una avispas, por ahí un grupo, y le picó pues un par? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contestando a lo que justamente Fernando José menciona, la picadura de un mosquito, primero no es mosquito, es un zancudo, se llama Aedes aegypti, y esta picadura, digamos que de esta zancuda, porque es la hembra la que produce, no nos va a producir una intoxicación siempre y cuando pues no sea una persona alérgica, como se menciona en este caso. Y entonces, si nos pica, pues obviamente vamos a seguir el ciclo. Si ese zancudo está contaminado, ha picado a una persona enferma, nos va a contagiar y vamos a seguir el ciclo, ¿no? Que pues ahorita no lo voy a explicar porque es otra área de salud. Vamos a lavar la zona afectada, ¿ok? ¿Qué más hacemos? Picó la abeja, aplicar hielo, ¿ok? Muy bien, Ana Lucía. ¿Qué más? Cuidado, un cuchillo de aguijón. Muy bien. Llevarlo a un centro de salud. Muy bien. En resumen, ante una picadura sería recomendable extraer el aguijón, ¿sí? Y adecuadamente. Y si no lo sabemos, pues simplemente lo dejamos y llevarlo inmediatamente al centro de salud. Lavamos la piel y desinfectamos, conforme lo había dicho, lavamos con agua, jabón o agua iodopovidona. ¿Qué más? Ponemos hielo, ¿no? Para bajar la inflamación sobre esa zona, y en el caso que este alumno pues, no está diagnosticado de la alergia, los padres van a tener que informar al centro. Por ejemplo, si está en el colegio, todos tienen que decir si su hijo o si su pariente pues tiene alergia a la picadura de insectos, porque rápidamente produce esta reacción anafiláctica. Que la reacción anafiláctica, ¿qué viene a ser? Es como un eslabón o una escalera más arriba de una alergia común. Entonces, obviamente va a ser un poco más grave. Y por eso es que hay que tener en cuenta este tipo de situación cuando ya la persona es alérgica, ¿ok? Y bueno, en colegios pues de otros países sí tenemos la adrenalina como lapicero y se suele colocar. Acá no he visto hasta ahora, generalmente pues se la lleva al centro de salud para que se pueda aplicar o se coloca de manera inmediata otros medicamentos, ¿no? Y bueno, eso es en manera... Doctora, una pregunta. En caso, vi una época, un caso muy lejos, Marcahuasi, en la parte alta, pero no, una persona tenía clorafenamina. Hubo una picadura ahí, creo que fue, no fue araña, creo, me parece que fue una tarántula o algo de eso, ¿no? Fue una cosa grande. Pero nosotros no estamos, por la OMS nos prohíbe un poco dar medicamentos nosotros, ¿no? Los socorristas.
pero en este caso una persona sacó una clorfenamina y le dieron a la persona. Pero yo le pregunto, nosotros en un momento determinado, como es de vida o muerte, nosotros no podemos dar eso, ¿verdad? No, no, por eso es que no lo mencioné. Por eso es que ni siquiera lo he dicho en la explicación, porque sí, solemos utilizar la clorfenamina, limedrina, etcétera, otros medicamentos que ayudan, pues, en Exacto. este caso, a intoxicación o desinflamación, pero no, porque no sabemos si esta persona también es alérgica a este tipo de medicamentos. Y peor, Exacto. podemos producir una anafilaxia, comprometemos. Gracias. ¿Ok? Quiero más o menos saber con los que están, ver cómo van con el examen, porque me he preocupado justamente al inicio cómo van con las notas. No recuerden, vamos a recordar lo que es el PAS, llamado, pero nos quedan 4 minutitos, como nunca nos queda tiempo. El PAS, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que ante un accidente, un evento, una enfermedad, algo, qué vamos a hacer? Lo primero es activar nuestro sistema de emergencia, no se olviden, es llamado PAS. Proteger, avisar, socorrer, siempre recuerden. Si nosotros realizamos nuestros primeros auxilios, digamos, ¿cuál es el objetivo? Va a ser minimizar las lesiones, ¿verdad? Y salvar vidas. Ese es el objetivo, minimizar las muertes, porque podemos prevenir esas muertes. ¿Qué más? Algo que quizás tengan en duda de los temas anteriores para ver en cuanto a su examen. Si Fernando se saca el aguijón, muy bien. Creo que en todo momento, a ver, Doctora, buenas noches. Una preguntita. Digamos. En el caso de los insumos químicos de intoxicación, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, accidentalmente? Una persona lo tiene, por ejemplo, el tiner en una mesa, ¿no? Ya. Por el calor, como que eso se quería evaporar. Abre la tapa y explota en la cara y afecta la vista. ¿Qué hacer en ese aspecto? ¿Cuáles son las Lavado. consecuencias? Ya, el lavado. Trae Sí, esa acción, ¿no? Que exacto. pasó, ese incidente. El lavado rápidamente. Vamos hacia el caño, vamos hacia la ducha y vamos al centro médico. ¿Por qué? Si bien vemos y decimos, no, me afectó solamente la piel, la cara, la piel y una parte del ojo, ojo que esto ingresa rápidamente. Es como que, como lo había mencionado, es como que va ingresando lentamente, superficial a profundo, ¿no? Y puede ir hasta la córnea, y ahí sí afecta mucho peor, pues el ojo, y pueden quedar hasta ciegos. Entonces, sí o sí, cuando es ojos, siempre recomiendo que vayan a un especialista o emergencia, porque no sabemos las consecuencias que pueden traer inmediatas o tardías. Y el lavado de ojos, sí o sí. Hasta con el producto que menciona, o lo que utilizamos en fumigaciones en agropecuarias, en agroindustrias, etcétera, o para pues fumigar nuestras plantas, etcétera, ese humo, también, si tiene contacto con el ojo, también tenemos que tener en cuenta todo lo que es ojo, es un órgano muy delicado, ¿ok? Gracias. En cuanto a lo que son quemaduras, si bien es cierto, está tipificado por primero, segundo y tercer grado, hay casos que yo he visto, por ejemplo, en los colegios. Hay niños que se queman, por ejemplo, primer grado. Ya puede ser que les den una leche o algo. Es una quemadura leve, ¿no? Pero muchas de las veces en los colegios no les toman en cuenta. Creo ahí el actuar también debería de ser, ¿no? De los colegios, avisar también a los padres, porque a veces avisan tardíamente y el actuar inmediato que se debería hacer llega afectando al niño. En el caso de la picadura de la abeja, creo yo que si el niño, por ejemplo, le puede dar un rash alérgico, puede tener una intoxicación mucho más, diría yo, rápida, automáticamente, a mi parecer, yo lo derivaría directamente mejor a un centro de salud o a un hospital. Porque las vías respiratorias cuando se cierran es bien difícil de actuar en una criatura, porque no es lo mismo tranquilizarlo como en un adulto. Correcto, estamos muy bien. Ambos puntos están muy bien. Y en los colegios es la educación más que todo, ¿no? La educación de prevención que falta mucho acá en el país y a nivel general.
si nosotros tenemos brigadas hasta en los colegios y sabemos pues con un buen flujo de comunicación, rápido se puede manejar. Y eso va todo, desde las quemaduras hasta las anafilaxias, porque el niño, pues, si sufre de esto, ya sabemos a qué, lo vamos trasladando al hospital mientras se va comunicando a los padres, ¿no? Y se logra salvar la vida, se logra salvar muchas cosas. Sí, es muy cierto, es protocolos, básicamente, los protocolos que tenemos que mejorar en cuanto a prevención. Y espero que pues, con estos conocimientos ustedes también sepan que la prevención es a base y es fundamental en todo. ¿Alguna otra duda, pregunta más? No se olviden. Miren que ahorita estamos todavía, estamos en la penúltima clase, así que en cuanto al examen, porque no quiero que salgan jalados, quiero que den un buen examen. Profesora, doctora, disculpe, una Dígame. acotación solamente, porque antes como estaba mi compañera, tuve que cortar. Pero creo que lo que usted nos ha dado a entender todo, en todo momento, todo para primeros auxilios, sea de accidente, de picaduras, de quemaduras, ¿no? De hemorragias, de lo que todo nos ha explicado, en todo momento hay que aplicar el PAS, la prevención, que es la bioseguridad, el avisar, que es importantísimo para que nos ayuden, ¿no? a lo que tenemos que hacer, y el socorrer. Eso creo que lo tendríamos que aplicar entonces para quedar claro en todos los accidentes que tenga nuestros pacientes o las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Correcto, correcto. Y es algo que siempre lo menciono en cada exposición. El PAS, Gracias. la evaluación primaria, muchas gracias. La evaluación primaria, que es de conciencia, respiración, pulso, y después la evaluación secundaria, que es de las lesiones que estamos viendo. Entonces es un conjunto, ¿no? Es un flujo, digamos, que vamos viendo, pero que estamos realizando de forma paralela. Doctora, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Doctora, recuerdo que el inicio de la clase le había comentado que tenía mi sobrinita de 4 años y que había tenido un sangrado en la nariz, ¿vale? Pero resulta que ha pasado ya casi, ahora estamos por terminar la semana del examen y todo, ha pasado 2 semanas y algo, 4 días más. Entonces volvió con el sangrado en la nariz. Creo que en todo el proceso lo que hice, yo tenía mis gasitas a la mano y le había aplicado las gasitas mientras le decía que se calmara, que me mirara y que se tranquiliza, que no. Entonces, doctora, después de eso le pasó el sangrado y pues le di agua. ¿Está bien eso? Que A le ver, he dado agua. cuando hay un sangrado y en los primeros auxilios siempre yo recomiendo no dar alimentos ni nada inmediatamente. Lo primero Después de que le haya pasado el sangrado, ya no tenía, le di agua. ya, después de media hora habrá sido. A ver, el sangrado creo duró 10 un minutos. minuto, Un menos minuto. de un minuto, creo, porque Es doctora, un poquito más, entonces, porque puedo producir de repente pues una aspiración, ¿no? Como recuerden la sangre igual. Lo primero con una epistaxis o el sangrado por la nariz es presionar, ¿verdad? Y pues está bien, le dijo que se tranquilizara, pero tenía que decirle respira por la boca, no se olvide. Respira por la boca porque si nosotros comprimimos arriba la nariz y ponemos la gasita, cerramos la vía por donde normalmente respiramos y se va a asustar. Entonces, pero en ese caso, doctora, en ese caso que dice mi compañera, ahí puede ser que ahí tenga una venita obstruida la niña, porque ya dice que 2 veces ha sucedido y puede pasar muchas más. Entonces, claro, ahí yo creo que eso tiene que un verlo. tema, claro, eso es un tema médico. No, pero de manera de primeros auxilios, justamente le estaba comentando, sí está bien el protocolo que realizó, la cabecita hacia adelante, para que no siga sangrando, calmó rápido, como menciona, un minuto, y después de ese tiempo, pues ver cómo va reaccionando y todo, que vaya respirando, sacamos la manita de donde estamos comprimiendo la nariz y vemos que ya no esté sangrando, como lo hizo, ¿no? Darle la agüita es mejor después de un buen tiempo y como mencioné, sí es bueno hacerle una evaluación por la especialista, ¿no? No siempre quedarnos con la evaluación, se va repitiendo. A veces se da la cauterización, como lo mencioné una vez, la cauterización creo que está ahí en la diapositiva,
que es un procedimiento simple que lo realiza el especialista, el otorrinolaringólogo. Y nada más, ¿no? O es un proceso de repente por el mismo frío o algo más que se pueda dar, algún factor. Doctora, yo le hice una pregunta a la clase pasada. ¿Cuál de todas? Ahora la voy a volver a repetir. Dígame. ¿En qué casos puedo usar la gasa parafinada? ¿Cuáles son los casos específicos? Porque como tiene la vaselina, ¿en qué casos utilizar? La gasa parafinada, la general. Sí. ¿O es la que viene así ya, simplemente la gasa parafinada, ¿cómo le decimos? Hay unos que vienen en Yelonet, sobre. llamado Yelonet. En sobre. Ajá, en sobre que se compra la gasa parafinada, le dicen esterilizada, que viene en sobre. Sí. Bueno, la Yelonet o otras marcas que se suelen utilizar. Estas gasas se utilizan más para las heridas, las úlceras de presión, que tenemos personas que están en casa o que se pueden utilizar, o heridas en el tobillo, que están de presión, en las personas diabéticas, porque van a ayudar obviamente pues a que se dé una mejor, digamos, cicatrización de esta herida, ¿no? Vamos a liberar o vamos digamos, a que no se dé la formación de la pus. Eso es lo que va a realizar este tipo de gasa, ¿no? Digamos, estos pacientes, en los pacientes que están postrados, que tienen estas úlceras de presión, las llamadas escaras, en esas heriditas. En eso se utilizan más. Y a veces pues lo utilizamos con estas llamadas, con otros productos para poder ayudar a cicatrizar también. Bueno, es linato de platas, no me equivoco, pero es unas gasitas que ayudan un poco más junto con esta gasa parafinada, ¿no? En una herida abierta, por ejemplo, en un paciente con escaras, se hace una previa higiene, ¿no? Toda la herida, de adentro hacia afuera, ¿no? Para eliminar las impurezas y los tejidos muertos. Podría utilizar, por ejemplo, el sulfa en polvo y puedo poner la gasa parafinada como para taparlo. La verdad, a ver, ¿qué tipo de escara es? Tendría que ver. Es una escara abierta, por ejemplo, que ya llega más o menos en una Superficial. epidermis, más o menos. Epidermis, o sea, está encima, superficial. Epidermis en la dermis. Ok, diferenciación, por eso hemos visto. Epidermis en la parte superficial, dermis, Sí, parte en la media, dermis. hipodermis, subcutáneo. En la dermis. En la dermis, o sea, los nervios. Ok, ya. Ahí lo que hacemos es, bueno, lo mencionaron, una adecuada limpieza. Sí, se suele utilizar esta gasa parafinada, adecuada limpieza con cloruro de sodio, con iodopovidona, colocar lo que es la crema, o en este caso sí se puede utilizar con el polvo, y lo que es el llamado, la llamada gasa parafinada, ¿no? Ok, gracias. Hay otras gasitas que también lo utilizamos y si no me equivoco, sino que no me acuerdo cómo se llaman, pero es algo que también utilizaba mucho, que, bueno, a ver, espérame si me acuerdo, lo tengo acá. Es de plata, no me acuerdo cómo se llama, pero lo utilizaba, por ejemplo, en mi caso lo utilizaba con mi madre, que tuvo también un tipo de escara, pero lo tuvo hasta 4º grado. Decía hasta la parte del huesito casi. Entonces ahí lo utilizamos diferentes tipos de gasas, ¿no? La parafinada, como le dicen, que es la que tiene generalmente salud o otro centro de salud, pero le agregamos otras más que teníamos que comprar, ¿no? Que se llamaba Guacel, que es el alginato de plata, si no me equivoco, que ayuda mucho más a esta cicatrización y absorción absorción y cicatrización, ¿no? De este tipo de heridas. Quizás es un datito y las más. amputaciones también los técnicos la utilizan con las gasas, dejándolas un día para otro también. Tienen todo un tratamiento, pero eso tienen que ser los especialistas. A mi mamita le hicieron cuando le amputaron su pierna.
Entonces yo vi que este tipo de gasas también le ponían acompañado de otras cosas, y al Sí. otro día lo sacaban. Entonces todo un proceso, pero ya se lo hacen especialistas. Sí, lo he visto, pero no me atrevo a hacerlo yo. Sí, Gracias. correcto. Es bueno una opinión médica, ¿ok? No dejen que avance este tipo de descaras cuando estamos en casa. En el hospital, bueno, en algunos que sí, pues se puede dar la atención personalizada y tratar de manejarlo lo mejor posible, porque eso ya nos da una sepsis, pues, ¿no? Lamentablemente en los adultos mayores, que son los más propensos, pues, ¿no? Yo le hago esta preguntita porque yo mayormente trabajo con pacientes particular, ¿no? A domicilio en casa de reposo. Ujú. Usted sabe que en casa de reposo los pacientes están afiliados a PADOMI. Los médicos Ujú. vienen, te supervisan, pero te dicen de qué manera curar y actuar directamente en caso de, por ejemplo, heridas abiertas o como dice usted, ¿no? En caso, por ejemplo, de hematomas en pacientes diabéticos, de qué manera actuar. O sea, tenemos una supervisión directa de ellos. Y eso Ujú, también a correcto. nosotros nos ayuda a desenvolvernos como técnicos en salud y el conocimiento, ¿no? Nos ayuda bastante. Por eso lo hago este tipo de pregunta a usted para que me No, ayude. sí, y está bien, es correcto. Y quizás como una ayuda le dije lo de la otra gasita porque, bueno, personalmente sí lo utilicé, ¿no? Y utilicé otros productos más, a veces con el fin de poder ayudar, pues, ¿no? Y esa luz que Padomi pertenece, a veces no tiene todos estos productos, entonces se conversa con los familiares, ¿no? Pero igual es esa pregunta, la verdad me gustó bastante porque nos ayuda a complementar algunos conocimientos que podemos tener. ¿Ok? Bueno, gracias con todos. Creo que acá ya terminamos, son 9:12. Hasta el sábado, resuelvan su examen. Justamente les había preguntado si hay alguna duda, pero bueno, vamos con otros casitos y hasta el sábado que nos vemos, ¿ok?